Bien, vamos a comentar un par de noticias rápidamente y vamos a dedicarle el vídeo de hoy más hacia la parte de análisis, que hay unas cuantas cosas importantes que debéis saber de cara a los posibles movimientos que puedan hacer tanto los mercados tradicionales como Bitcoin y las criptomonedas. Durante estos últimos días, como ya es normal, desde ese crash, desde ese gran hundimiento por parte de FTX, siguen saliendo noticias diariamente de que el CEO tenía incluso más movimientos de fondos un poco extraños de lo que se esperaban. Incluso han dado con que se compró este pequeño banco en un pueblo perdido por el que pagó sobre unos 12 millones. No estoy seguro si además utilizaría como intermediarios a la empresa de sus padres, y que se comenta que actualmente le pondría el mismo un valor de 115 millones. No se sabe muy bien por qué hacía este tipo de compras, pero los que sabéis un poquito más cómo funciona el mundo, yo creo que ya os podéis hacer un poquito a la idea de a qué dedicaba esos fondos. Después de tantas y tantas irregularidades que están saliendo, muchas más empresas del mundo cripto se han visto afectadas, incluso sin tener ningún tipo de relación con FTX, pero otras que sí que lo estaban, como Alameda Research, han visto como la gente empezaba a indagar en todas sus cuentas, y sobre todo con el tema del Rapid Bitcoin, que en los últimos días ha perdido el PEG y podría estar en problemas. Así que desde aquí deciros a todos aquellos que poseáis esta criptomoneda, hagáis lo posible por cambiarla por otra o directamente por monedas estables, porque podrían estar en mucho peligro, y al no haber una colateralización real por parte de Alameda, aunque esos fondos estén en un seguro como es BitGo, realmente podrían valer cero. Veremos en los próximos días qué sucede con todo esto. Y por último, antes de continuar con el análisis, tenemos esa nueva información de que Binance también, al igual que FTX, podría tener todos sus activos, sus reservas mezcladas con el dinero de los usuarios. Y claro, después de todo lo que ha pasado, esto ha sentado muy mal a toda la comunidad de las criptomonedas, sobre todo porque el CEO de Binance, CZ, parece que siempre se encuentra en el sitio, en el lugar adecuado, en el momento perfecto, para acabar beneficiándose de las desgracias de otros. Así que os recomiendo que hagáis también vosotros vuestra propia investigación sobre estos temas, porque ya empieza a oler bastante mal. Vámonos ya para el gráfico, que es lo que más nos interesa, porque quiero cambiaros un poquito la mentalidad de cara a X cosas que me parece que es bastante importante que entendáis. Este es el gráfico de Bitcoin de los últimos años. Efectivamente, tuvimos esta estructura de doble techo, la posterior caída, y bueno, nos encontraríamos aproximadamente un 77% más abajo desde máximo. Y claro, ¿qué ha pasado durante todo este último año? Que teníamos gente que en el momento que bajaba un poco, compraba aquí, en el momento que teníamos alguna semana buena, ya según ellos nos íbamos a los 100.000, pero el precio seguía bajando. Si miráis nuestros vídeos desde marzo, abril de este año, veréis que os dijimos que como mínimo llegaríamos a consolidar en esa zona de los 18.000 dólares, lo cual hicimos a mediados de junio. Estuvimos 2 o 3 meses en esa zona, y también en el primer momento que tuvimos una semana positiva, ya según alguna gente nos íbamos directamente a los 100.000. Y luego están los típicos que te dicen que cualquier compra por debajo de 20.000 dólares es buena, que haciendo DCA no sé qué, que si no vendes no pierdes, etcétera, etcétera. Ya me entendéis. Y lo que estoy viendo últimamente es que mucha gente sí, pues tiene esas perspectivas negativas, tal cual estaba la economía mundial, algo que nosotros ya avisamos desde el año pasado, pero que parece que esta gente aún se acaba de enterar hace un par de meses. Pero bueno, si nos vamos concretamente a las criptomonedas, la gente como que se ha vuelto de nuevo un poquito más positiva, y vuelves a ver esos tweets diciéndote que bueno, a ver, estamos ya en los 16.000, ¿no? A partir de aquí tiene que ser una zona buena de compra, ¿no? Porque estamos en 16.000. Y claro, todas esas personas no tienen ningún tipo de experiencia ni de estudios sobre macroeconomía, entonces tampoco saben muy bien qué decir. Pero recordáis que yo siempre os llevo diciendo que el mercado es cíclico, y ha sido así siempre durante toda su historia. Aunque digan que Bitcoin es un activo pues un poco diferente, entre comillas, que es el futuro, bla bla bla, de momento, al tener una capitalización de mercado tan baja, es completamente manipulable, y el 99% está en manos de instituciones y de market makers, que son aquellos que manejan los hilos del mercado. Por eso quiero quitaros
directamente de la cabeza esa idea de que, claro, las cosas no pueden saberse, quién iba a saber realmente al 100% lo que iba a pasar, tonterías. Además que ya os tengo explicado que si miramos más atrás en el precio de Bitcoin, tenemos estructuras completamente iguales que se repiten en temporalidades y precios menores. Pero bueno, quería enseñaros en concreto hoy esta imagen donde podemos ver las estructuras tanto de Amazon cuando tuvo su primera subida en el año 1998, 1999 y luego ese gran crash del año 2000. Y yo os pregunto, ¿veis algún tipo de diferencia entre ambas estructuras? Y esto obviamente no solamente ha pasado históricamente con Amazon, sino que esto ha pasado el 100% de las veces. Y claro, entonces, ¿dónde queda ese no podría saberse? Pues simple palabrería barata que no tiene ningún tipo de título ni estudios en el tema. Si nos fijamos en esta comparación con Amazon, las estructuras se han comportado de una forma prácticamente idéntica. La duda que los grandes analistas tienen actualmente es si estamos, por ejemplo, ahora mismo en esta zona de aquí o en esta zona un poco más abajo, porque claro, si estamos en esta de aquí, aún nos quedaría bastante bajada, pero si ya estamos aquí, simplemente tendría que suceder esa última capitulación para después, a lo largo de los próximos años, ir subiendo de forma orgánica. Para responder a esta pregunta, volvemos a tirar de parte de la historia del pasado. Supongo que conoceréis ese gráfico súper mítico de las burbujas donde se muestra por partes donde entran las instituciones, donde entra el dinero del retail, de las personas que no tienen mucha idea, y después cuando esa burbuja explota, qué partes también psicológicas pasa esa gente, en qué momento venden, cuándo sucede esa capitulación, etcétera. Es un gráfico que se lleva utilizando desde hace muchos años y que nos muestra muy bien lo que sucede en cada bear market. Como veis, ahí tenéis la comparativa. Son exactamente iguales las estructuras que vimos en el año 2000 y, por ejemplo, comparándolo con lo que pasó en 2017 con Bitcoin y que obviamente podría estar pasando. Quiero que os quedéis con esta imagen en vuestra mente y ahora observéis esta. Este es el gráfico de Bitcoin actualmente, de esta estructura del año 2021-2022 hasta el día de hoy, comparada con esta estructura que se ha dado durante toda la historia. Y claro, la gran pregunta es, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Porque la gente tiene una actitud de pensar que ya estamos aquí abajo, que es buena zona de entrada, que no podemos bajar porque estamos en los 16.000 y hace unos meses estábamos casi en 70 y todo el mundo pensaba que se iba a los 100.000, pero claro, la cosa no cuadra. ¿Por qué? Porque si estamos en esta zona, aún nos quedaría un poquito de tiempo hasta llegar a esa curva donde ya la gente está desesperada, empieza a vender y ahí en ese momento es cuando las instituciones entran en masa, todo vuelve a la normalidad y comenzamos esa subida que pasó, por ejemplo, como os decía, con Amazon de una forma más orgánica a lo largo de los años, quitándole parte de esa volatilidad extrema que sufre actualmente Bitcoin y siendo ya un activo más seguro y más a largo plazo, un activo como los que tenemos en el mercado tradicional, obviamente con sus características propias, sus variables, etcétera, pero ya me estáis entendiendo. Y además en este ejemplo en concreto siempre se toma esa zona de los $12.000 como posible suelo, como posible bottom antes de esa recuperación. ¿Qué os decía yo desde hace meses? Que las instituciones tenían millones en esos $14.000, pero que yo creía que podría haber un spike hacia esa zona de los $11.800, $12.000 y que ahí sí, técnicamente sería una buena zona de compra porque habría muchas probabilidades de que fuera ese esperado bottom. Vamos a colocar la imagen por esta zona y vamos a intentar cuadrar de una forma muy sencilla todo lo que nos expresa esta estructura para ver qué podemos sacar en limpio. En primer lugar, vamos a trazar una línea de tendencia que de hecho lo colocaríamos de esta forma, trazaríamos una por aquí porque en esta zona tendríamos esa gran capitulación que se produjo con lo que pasó con el COVID, la pandemia, etcétera, etcétera, y que fue también ese catalizador para después empezar la gran subida. Y claro, si la marcáramos así, veríamos que ya el precio se encuentra por debajo. Incluso si cambiamos de nuevo a las velas, tenemos este spike que demuestra claramente que esa sí que es una zona de gran confluencia y como veis, si nos acercamos un poquito más, vemos que el precio ha estado rebotando
flotando ahí varios días hasta ya con una vela de mucho volumen romper a la baja, así que podemos interpretarlo que sí que existe esa zona de apoyo que viene aproximadamente desde el año 2018. Colocamos otra línea de tendencia. Obviamente repito que esto es de forma muy básica, este tipo de análisis estructurales te pueden llevar 6 meses o incluso años, así que yo lo estoy haciendo de una forma muy sencilla, no para intentar inventarme cuál es el bottom, sino para daros unas razones concretas y verídicas de por qué podría ser este. Bien, hacemos que contacte esa línea de tendencia por estos puntos. Incluso si volvemos a velas y apartamos este puntito, podemos ver que también los spikes, es decir, las velas han cerrado por encima, pero que tuvimos esa acogida de liquidez por la parte de abajo para luego cerrar por encima, lo cual también es un buen síntoma de que exactamente tendríamos una estructura de soporte en esta zona. Otra cosa en la que quiero que os fijéis es este gran volumen aquí, que exactamente coincidiría también con esa zona de soporte donde el precio ha estado consolidando después de haber contactado justo con esa línea en ese primer punto, resultando ser una zona en la cual consolidamos durante aproximadamente pues de junio a noviembre, muchísimos meses. Y claro, qué casualidad que después de romperla, la siguiente zona de volumen, como os decía, ¿en qué precio se encuentra? ¿A que no lo adivináis? Pues sí, efectivamente en esos 11.800 dólares. Vamos a marcar toda la estructura volumétrica, la alargamos un poquito y ¡tachán! También coincide con muchos puntos que hace años tuvieron una confluencia muy grande. Aquí lo tenéis, siempre había resistencia o soporte en esa zona y el precio reaccionaba. Y claro, teniendo todos estos datos podemos decir que esta zona de aquí, que concurre entre estas dos líneas, podría ser clave, podría ser donde consolide el precio del Bitcoin durante los próximos meses y que en algún momento podríamos tener algún contacto con esta zona violeta, en esa zona de los 11.800, para después sí producir algún tipo de consolidación, en este caso alcista, volver a tocar con esta línea superior y ya de nuevo en esa zona decidir si por fin rompemos esta línea al alza y volvemos a posicionarnos en una trayectoria más a largo plazo y más basada en un crecimiento orgánico. Sobre todo con este vídeo quiero que os deis cuenta de que os he explicado esto de una forma muy sencilla y estoy seguro de que solamente con esto algo ha cambiado en vuestra cabeza y ya veis las cosas desde una perspectiva diferente, y a pesar de hacerlo tan simple, con un par de líneas de tendencia y unas pinceladas de conocimiento, podemos llegar a ver claramente dónde el precio tiene más posibilidades de pararse, de confluir y de reaccionar en el futuro. Sin duda creo que este es uno de los mejores vídeos que podéis ver hoy en día por YouTube. Espero que le deis el amor que se merece, ya sabéis que me ayudaría muchísimo que lo compartierais, que le deis un buen like. Además ya sabéis que yo soy analista técnico titulado y que me encanta poder traeros este tipo de vídeos que, aunque sean sencillos, son más técnicos y que os pueden ayudar mucho más a largo plazo. En la descripción tenéis nuestro grupo gratuito de Telegram donde hacemos análisis, compartimos noticias, etcétera, etcétera, de forma gratuita. Y también os dejo el link al exchange que yo utilizo y que llevo utilizando todos estos años, el más seguro y auditado hoy en día para futuros, que es Bybit. Así que también tenéis el enlace en la descripción si alguno quiere probarlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.